Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Angélica Rico Montoya y seré quien modere esta mesa titulada TIC para asignaturas específicas y desarrollo docente, matemáticas, seguridad TIC, tutorías, perteneciente al programa de maestrías en ambiente, sistemas y gestión de educación multimodal. Y bueno, en esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La maestra Viridiana Flores Donato, que es licenciada en Historia y maestra en Docencia para Educación Media Superior por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, investigando la violencia de género en el bachillerato. Bueno, también me presentaré, yo también voy a ser comentarista. Bueno, soy doctora en investigación educativa, SNI nivel 1, investigadora en guerras, violencia, resistencias y reexistencias y efectos de la contrainsurgencia en la población civil, estudios decoloniales de niñez y juventudes, territorio, memoria y subjetividad, educación autónoma, intercultural y decolonial en el movimiento desde la microhistoria. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré, ¿no? La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos esta mesa con el trabajo de Alma Cercas Contreras, quien presentará. Bueno, ok, vas a presentar tú. Muy bien. Alma Cercas Contreras, quien presentará su trabajo titulado Diseño del taller Uso Responsable y Seguro de las TIC para estudiantes de la secundaria Emilio Rosenbluth. Bueno, agradecemos su presencia y por favor, te dejamos la palabra. Alma, ¿sí estás lista? Alma, ¿sí estás lista para presentar? Sí, solo que se trabó un poco. Muy bien. Se trabó un poco mi internet, pero ya ahí voy. ¿Ya pueden ver mi presentación? No, todavía no, Alma. Buenas tardes, Alma. Te sugerimos que apagues tu cámara. Tal vez eso te ayude con el internet y se proyecte mejor. Si continúa con dificultades, pues también podemos pasar con otra de las participantes. No, todavía no. Si gusta, doctora Angélica, podemos pasar con otra participante si les parece bien y yo intento apoyar a Alma con su presentación. Alma, por favor, envíame tu presentación a la jefatura. Muy bien. Bueno, entonces pasaremos a la siguiente estudiante, que es Blanca Estela Zamora Fiesco, quien presentará su trabajo titulado El sentido de las TIC en educación básica desde la experiencia del docente. Adelante, compañera.
Buenas tardes. Mi tema es el sentido de las TICs en educación básica desde la experiencia del docente. Mi nombre es Zamora Fiesco Blanca Estela. El programa de posgrado es Ambientes y Sistemas en Educación Multimodal. Introducción. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria global al brote de COVID-19. Esta situación provocó el cierre repentino de escuelas en todo el mundo, generando una serie de transformaciones profundas en los distintos niveles educativos. Mi objetivo es analizar las experiencias de los docentes del nivel primaria en el uso de la tecnología pospandemia, por medio de un estudio cualitativo que permita comprender los desafíos en su labor educativa. Mi justificación trata de que el conocimiento en el uso de la tecnología puede generar sentimientos de ansiedad y estrés en los docentes, especialmente cuando se enfrentan a entornos educativos mediados por dispositivos digitales y plataformas virtuales. En contexto, resulta esencial para valorar no solo los saberes técnicos, sino también las emociones, pensamientos, experiencias y actitudes de los docentes desarrollan frente a esas exigencias. Mejía, Pastrana y Mejía 2011. Los retos que establecen esta comunicación entre autoridades educativas, docentes y alumnos y padres de familia son estos mecanismos que ofrece la era digital. Experiencias para adaptar de las estrategias de aprendizajes. Esta capacitación que los docentes también emergen por la necesidad con las herramientas que ofrecen estas aplicaciones. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, instauró el programa Aprende en Casa durante la pandemia. Esto que llevó al traslado de la educación presencial a la modalidad como una remota y virtual. Educación en casa. La pandemia nos trasladó directamente a esta forma de educar. Sin embargo, en el siglo XXI se considera que uno del uso de tecnología de información y comunicación en TICs como herramientas, en la actualidad es necesario tener esa innovación, esa forma de impartir la educación tan acelerada de forma clara, utilizando múltiples funciones en este ámbito. Cabe señalar que para conocer la metodología y nuestro sistema educativo, menciona Ramírez y Peña 2015 que la web semántica puede contribuir a mejorar las redes de aprendizaje. La educación no puede separarse de la revolución tecnológica, que en la actualidad lo modifica todos esos procesos de comunicación. Las metodologías pedagógicas tradicionales para adaptar a los nuevos paradigmas tecnológicos actuales. Es necesario conocer una web que en la primera que ofreció fue la 1.0, esa forma de interactuar con la cantidad de información que nos proporciona. La web 2.0 fue la forma de interactuar en el tiempo real, como para poder construir y transformar nuestros contenidos. Y la web 3.0 es la forma de semántica que nos da el acceso para poder adquirir esa gran cantidad de información. Salazar 2011. Mi enfoque está enfocado en el método cualitativo que comprende este fenómeno de experiencias y lo que implica que la participación de los docentes y las docentes de manera voluntaria se llevó a cabo de datos a través de una entrevista de forma voluntaria. Este alcance fue exploratorio y descriptivo que me permite el muestreo sistemático y una revisión documental para el análisis de este fenómeno de transformación pedagógica en el nivel básica.
Los desafíos a los cuales se enfrentan este primero es el explorar la alfabetización digital, considerando sus trayectorias ante la práctica durante y después de la pandemia, con estos docentes en su formación desde el punto de vista que era el tiempo en que llevan laborando, como la edad también se tomó en cuenta. De acuerdo con el Peter Drucker, 1999, la labor del conocimiento se centra en la gestión de la información para poder tener esas habilidades al cambio constante relacionado con el uso de las TIC. Mi propósito es fortalecer el comportamiento digital, optimizar los procesos de enseñanza, aprendizaje, promover una cultura de una innovación educativa. Menciona García 1993, el proceso de investigativo se puede recolectar e identificar los hallazgos dentro de un grupo de sujetos. Estos hallazgos se recopilan que el 70% del magisterio en México no contaba con la formación previa en la plataforma educativa digital, mencionado en la CEPAL 2021. Los docentes adquirieron competencias digitales de manera empírica y autodidáctica, UNESCO 2020. La integración de recursos digitales en sus clases presenciales tras pandemia, Moreira 2022. Esto me lleva a la forma en que afrontaron las desigualdades los docentes para poder facilitar esta transmisión de educación hacia sus alumnos. Se identificó que universalmente no podían tener ese acceso real hacia la tecnología. Sin embargo, esto los enfrentó a ese conocimiento de una forma empírica. En conclusión, la educación es un desafío que requiere no solo de conocimiento técnico, sino también una actitud abierta al cambio por parte de los docentes. La capacitación continua puede motivar a los docentes a integrar nuevas herramientas en su metodología de enseñanza. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Maestra Viridiana Flores, por favor, con sus comentarios. Gracias. Bueno, yo me quedé un poco confusa porque no sé si está como diferente el planteamiento de lo que ahora se presenta a lo que leí. Entonces, desde ahí estoy ahora un poco, pues sí, confusa. Respecto a lo que leí, voy a hablar primero. A mí me parece que en lo que leí hay una problematización más elaborada que en lo que ahora presentas. Me parece que ahora va muy en el sentido en el cómo incorporaron las TIC, y lo otro me parecía que iba más justamente en analizar cómo integraron las TICs a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que eso lo ibas a estudiar por medio de las narrativas del personal docente. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante esto que marcabas de las trayectorias digitales del profesorado y que mencionas ahora, pero ya como una parte contextual de lo que vas a hacer. O sea, cómo estas profesoras, profesores incorporaron estas tecnologías, y eso a mí me parece que es como muy importante hacerlo. También mencionabas como diferentes dimensiones de ese análisis, ¿no? La incorporación pedagógica, qué pasa con la cuestión emocional, con el uso tecnológico, y que ahora no lo veo en esta última exposición. Entonces, la incorporación de las TICs a mí me parece de manera general que primero hay que plantearnos para qué las queremos en la educación, porque si bien como planteas en un inicio, pues sí, es parte de una revolución industrial, es parte de cómo estamos socializando, es parte en realidad de un todo social, ¿no? No es como solo en la educación.
Y en ese sentido, a mí me parece que últimamente lo que se está haciendo es que entren como las TICs a la educación sin problematizar el por qué, para qué, o sea, porque algo que ahorita me preocupaba un poco que mencionas es, decías que cómo hicieron este proceso de adaptarse a esta virtualidad para transmitir información, y yo aquí hasta le puse, ¿la docencia solo transmite información? O sea, hoy en día, ¿la escuela juega esa función realmente? No lo sé, ¿no? Y no lo sé cuál sea la función que va a cumplir, ¿no? Eso ya habla de otra dimensión del problema, pero sí me parece, a mí me parecía mucho más interesante, honestamente, el otro planteamiento, porque va más en hablar de sujetos, de sujetas y de cómo se han aproximado a las TIC, porque de repente pasa esto, ¿no? O sea, ahorita ya hay cursos de Google y no sé qué tanto, pero ¿quién se ha puesto, por ejemplo, a analizar la política de privacidad de datos? O sea, como le estamos regalando un montón de información a Google en cada momento de que hacemos cosas en lo digital, ¿no? Entonces, por eso es que me parecía más, o sea, no es que lo otro esté mal, pues, ¿no? Pero sí que tenía más profundidad la problematización inicial de cómo, porque hasta yo te ponía en el objetivo que vas a analizar las narrativas, y yo decía, bueno, analizar las narrativas, pues es parte como del método que vas a usar, pero sí me quedaba como más clara esta parte de que ibas a analizar como estas trayectorias digitales a través de las narrativas de la docencia. Y eso me parece súper interesante. Lo otro, pues bueno, podemos ver toda la política institucional y entonces, pues ya con relación en eso vamos a ver, pues por qué las integraron. Pues fue, como ya lo dijiste, no todo el contexto más forzado, porque la SEP lo puso, porque, o sea, como que ahí, pues sí, me parece que eso lo podría responder sin que necesariamente hagas esta aproximación más pues, hacia las sujetas y sujetos. Y ya, creo que esas serían mis observaciones. Muchas gracias, maestra. Bueno, me toca a mí hacer comentarios también. Igual, yo también coincido con la maestra Viridiana. También me pareció muy interesante cuando revisé lo que nos habías mandado, en este sentido de rescatar las experiencias, ¿no? Estas narrativas de los docentes de educación básica, pero a partir de la experiencia. Hasta pensé, ¿no? En la Rosa, que de pronto hablar de lo que es significativo y lo que hace experiencia, ¿no? Y bueno, en este sentido, creo que está muy bien que te bases primero en la visión de la pandemia. Me gusta mucho porque eso pues nos orilló a muchísimos docentes a entrarle a algo que no queríamos entrarle, ¿no? O sea, que veníamos de lo presencial y creo que en la educación básica se dio mucho más. O sea, el venir de lo presencial con las niñeces, con las niñas y con los adolescentes de educación básica, además reconociendo el contexto de la educación en México, de una exclusión terrible en muchos lugares, donde hay ni siquiera, a veces hay comunidades que ni siquiera tienen luz, ¿no? Y de pronto tenían que entrarle a fuerza a las TICs, aunque fuera de manera muy sencilla aparentemente con los celulares, ¿no? Con WhatsApp, mandar tareas, regresar. O sea, como que había una serie de situaciones que complejizaban mucho más y dificultaban muchísimo el trabajo de los docentes de educación básica, y que creo que eso me parecía muy, muy interesante, se me hace muy potente en tu proyecto de investigación, Blanca, ¿no? El poder acercarse a estas experiencias, el hablar de lo difícil que fue incorporar a la práctica docente en la educación básica a las TICs, a fuerza, quieran o no quieran, sepan, los chicos, no solamente los niños no contaban con las herramientas, los docentes tampoco, y padres de familia tampoco, ¿no? Y sin embargo se tuvo que hacer. Creo que esa situación de conflicto, pues sí, de alguna manera generó
desde sentimientos de angustia, desde saber que no tienes la actualización adecuada, hacer cosas de manera inmediata, de un día para otro, entrarle a aprender Classroom, eso ya pensando en que, ok, no nos vamos hasta las comunidades donde no hay ni luz y donde no hay ni internet en muchos lugares. Pensemos en la Ciudad de México, entrarle al Classroom, entrarle al uso de la tecnología, entrarle al uso de videos, de documentales, y lo digo hasta en mi propia experiencia como docente. A mí de universidad me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esta visión que pudieran darnos los docentes de educación básica, y que creo que sería muy bueno que le retomaras. O sea, no sé si te pusiste nerviosa o estabas planteando otra cosa a nivel ahorita que lo estás presentando diferente a lo que tenías en el resumen, pero creo que sí valdría la pena recuperar esta parte de lo que nos da las vivencias, lo que nos dan las narrativas, el reconocimiento de las dificultades, de los retos, y también el que yo creo que nos preguntamos todos los docentes, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo le entramos a lo híbrido? ¿Cómo no podemos desaprender, decir, no, ya, ahorita ya no estamos en pandemia, entonces olvidémonos de las TIC, olvidémonos de lo virtual y vamos a regresar a lo de siempre, la presencialidad? Porque ya sabemos que los estudiantes y sobre todo los niños de educación básica, aunque hayan estado, aparentemente para nosotros es poco tiempo, 2 años, que no es poco tiempo, pero para un niño de 2 años es una inmensidad de experiencia. O sea, es como que ya vivieron eso, ya no los podemos regresar a que ya no lo vivan, a que ya no lo experimenten, a que ya no se acerquen a la tecnología. Ellos ya los metimos y ellos ya estaban también incluidos. Entonces creo que son una serie de experiencias. Y yo siempre lo que sugiero en investigaciones de este tipo y sobre todo con educación básica, pues que también se considere un poquito las experiencias de los niños, ¿no? O sea, a veces solamente nos quedamos con los docentes y nos olvidamos de este sujeto tan importante para la educación como es justamente el sujeto que aprende, ¿no? El que aprende con el docente también. Entonces, por ahí, pues ojalá sí regreses más a la parte de la narrativa, hablar de estos sujetas, facilitadores de conocimiento, a estos sujetos también que aprenden y que van aprendiendo en la experiencia. Y bueno, pues muchas gracias, Blanca. Pero interesante tu trabajo. Siento que parecen dos proyectos diferentes, lo que presentaste y lo que tenías planteado. Pero ojalá retomes también, o conjunte las dos propuestas. Muchas gracias. No sé si ya estará Alma Cercas Contreras. ¿Crees que, Alma, ya podrías presentarnos tu ponencia? Sí, ya la envié a... La voy a presentar. Sí. Muchas gracias. Gracias. La presento. Alma Cercas Contreras, quien presentará su trabajo titulado Diseño del taller, uso responsable y seguro de las TIC para estudiantes de secundaria Emilio Rosenbluth. Adelante. Muchas gracias. Bueno, mi proyecto principalmente es como tal un proyecto educativo, y la siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la contextualización de este trabajo, es que está dirigido a la población de estudiantes de una secundaria que es pública, que se llama Emilio Rosenbluth, y es una escuela diurna, y principalmente fue la generación 2023. En 2024 fue cuando hice un diagnóstico a esta población, y justo aquí el tema central fue el uso de las tecnologías de la información y comunicación, entendidas como todos aquellos medios, tanto software como hardware, que permiten a las personas estar informadas y acceder a los medios de comunicación. Y bueno, partiendo de esto, lo que yo investigué en este cuestionario diagnóstico fue como tal el uso responsable y seguro que le dan a estas tecnologías, y también a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, justo entendidas como todos aquellos medios que permiten a las personas construir sus conocimientos, y que son herramientas construidas y creadas con fines educativos. Y bueno, a partir de este cuestionario que yo hice, yo valoré los resultados, y partiendo de estos resultados decidí hacer una propuesta educativa, y que es un taller el cual apoyará a los estudiantes.
Y de igual manera es importante decir que este proyecto solamente se queda en la fase de diagnóstico y de planeación como tal del taller, y no llego a la parte de la implementación y evaluación. Solamente decidí quedarme en estas dos fases. Y la siguiente, por favor. En cuanto al problema que detecté aquí, fue que al principio lo hice porque justo actualmente con el auge de las tecnologías y con el uso que le dan las personas, principalmente en investigaciones del INEGI, destacaban que principalmente eran en el uso de la comunicación. Y también es importante decir que el teléfono inteligente fue el que más predomina entre la población, ya sea entre la población joven y de los adolescentes, que es la población que es mi población de estudio. Entonces, el problema central es cómo, qué acciones realizan los estudiantes a partir de estas tecnologías. De igual manera, detecté que una noticia que así como que destaco en el trabajo es como hace un año, más o menos como por 2024, 2023, los adolescentes empezaron a hacer unos retos que eran riesgosos para su salud. Entonces, de ahí la importancia de que también los estudiantes sepan, los adolescentes y en general la población sepa distinguir entre lo que pasa en la virtualidad como en los medios de manera presencial. Entonces también saber de qué manera está impactando eso, tanto en su comunicación, en las interacciones, en las acciones, ya no tanto virtuales, sino también presenciales, y cómo toca distintos ámbitos. De ahí la importancia de que pues se use de manera segura para evitar justo daños físicos y psicológicos que afecten el bienestar de las personas. Y ese es como el problema principal que detecté, como que se está usando de manera poco adecuada, y es importante saber cómo ellos lo estaban usando, y a partir del diagnóstico es que me doy cuenta de qué es lo que se requiere trabajar un poco más con ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al objetivo principal, que es el general, es diseñar un taller sobre el uso responsable y seguro de las TIC y las TAC por medio del aprendizaje basado en problemas, dirigido a los estudiantes de secundaria, para presentar una propuesta de proyecto educativo. Y justo me basé a partir de esta metodología, porque a partir de los problemas que ellos vayan resolviendo y que se relacionan con su misma edad, con problemáticas que están viviendo en las redes, ellos mismos busquen la respuesta a determinados problemas y empaticen con la población que es de su misma edad, incluso que les llama la atención, y ver de qué manera ellos lo resuelven. Digo, no hay una respuesta única, pero sí que ellos vayan planteando qué acciones o medidas tomarían. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los objetivos específicos, es presentar el diseño del taller a fin de promover el uso responsable y seguro de estas tecnologías. También otro de los objetivos es revisar la propuesta de este taller para detectar la pertinencia del proyecto, y posteriormente, ya después, cuando esté mejor la propuesta, ahora sí implementarla. La siguiente, por favor. Y como propósito, el primer propósito, que es aplicar un diagnóstico a más de la mitad de la población, pues sí se cumplió. En 2024, marzo de 2024, apliqué el diagnóstico. En cuanto al segundo propósito, que es diseñar y desarrollar un taller, lo planteé de realizar en marzo y junio de este año, pero aún me hace falta afinar algunos detalles. Y la siguiente, por favor. En cuanto a la metodología, principalmente, este es un proyecto educativo, y la metodología del taller como tal va a ser el aprendizaje basado en problemas, y para realizarlo, pues el cuestionario diagnóstico se basó en una investigación que tiene datos tanto cuantitativos como cualitativos. Igual la población de estudio, pues para realizar el diagnóstico fue representativa con más del 85%. Y el instrumento de investigación fue un cuestionario diagnóstico de 27 preguntas de opción múltiple y 2 abiertas. La siguiente, por favor. En cuanto a los resultados del diagnóstico, aquí los separé por apartados, tal como estaba en mi cuestionario diagnóstico, y aquí lo divido en uso de TIC. En
los hallazgos más importantes fue que pues hay un uso limitado de las TIC y predominó más como para comunicarse y como propuesta para retomar esto que encontré es diversificar más los usos de las tecnologías de la información. Y en cuanto al apartado seguridad digital, aquí lo que encontré fue que hay mayor precaución en el uso de redes sociales. También a veces destaqué que, bueno, se destaca que hace falta un uso de un antivirus. De igual manera, hay dificultad de diferenciar ciertas fuentes que son seguras de las que no. Entonces, esto en cuanto a seguridad digital y como propuesta es tanto mejorar la protección de los equipos como de su identidad digital en estos medios. De igual manera, tener un uso informado y crítico de los recursos que se buscan en Internet y de esta manera mejorar sus prácticas de investigación. En cuanto al uso responsable de las TIC, pues mejorar la protección de datos. También solo el 24% de los estudiantes tienen una participación activa en la red. Entonces, a partir de esto, la propuesta es distinguir y valorar la protección de datos de los estudiantes en los medios digitales, también que ellos tengan un uso más informado y crítico en cuanto a las acciones que realizan en la red. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente va más enfocada como tal a la propuesta del taller. Y aquí, a partir de lo que yo encontré, decidí separarlo en 2 temas y centrarlo como tal en el aprendizaje basado en problemas. Y aquí, pues yo solo destaco en esta diapositiva los resultados esperados y las sesiones, pero también ya en mi carta descriptiva vienen los objetivos de cada una de las sesiones, las actividades y los recursos, pero aquí muy brevemente destaco que en cuanto a uso responsable, aquí sería investigar en sitios confiables, usar herramientas tecnológicas y resolver problemas a partir del análisis crítico de situaciones en la red. Y en cuanto a las sesiones de este primer tema, aquí serían 3, y en el segundo tema son resolver igual problemas y también plantear medidas de responsabilidad. En cada uno de estos temas viene el trabajo de la resolución de problemas y aquí lo que me sugirió mi comité es que lo centrara más, porque pongo algunas actividades diferentes a la resolución de problemas, entonces me comentaron que tenía que ser como el eje central ese, entonces eso es lo que voy a mejorar del taller. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, como en cuanto a las limitaciones y las áreas de mejora, es que pues el taller como tal solamente se queda en el diseño. De igual forma, pues aún me hace falta afinar algunos detalles o mejorar en cuanto a la propuesta de taller. Y pues también que hubo dificultades personales para la aplicación del proyecto, por eso solo me quedé en las 2 primeras fases, y que la aplicación, en caso de que en un futuro yo llegue a aplicar el proyecto, sería progresivo. Primero empezaría con un grupo y así sucesivamente, y a partir de esto ir valorando lo que funcionó, lo que no funcionó, para ir haciendo adecuaciones del mismo proyecto, y pues que el ABP es una opción de trabajo para proyectos futuros, y el trabajo desde el análisis de problemas posiciona a los estudiantes a resolver y pensar críticamente, de ahí la importancia de retomarlo. Y bueno, ya después vienen las referencias, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Maestra Viridiana, adelante con sus comentarios, por favor. Gracias. Gracias, Alma. Bueno, mi primera observación va como en la cuestión general. Yo pienso que si estás diseñando una propuesta de intervención, o sea, una propuesta, un diseño de una actividad en relación a un tema, problema que has detectado, sí es importante que además, si esto va a ser tu trabajo de grado,
que llegues a la consecución de las fases, ¿no? O sea, el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación, porque si no, a mí me parece que queda corto, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece que, bueno, yo sé que no hay réplica ahora, pero a mí me parecería importante saber, porque en un principio dices, bueno, va a ser un ABP y entonces, pues ellas y ellos tendrán que ver como sus problemáticas y demás. Y a mí me parece que las problemáticas las planteaste tú y yo no sé en el diagnóstico qué problema fue el que predominó, porque también dentro de la lectura, bueno, del trabajo escrito que nos enviaste y de lo que verbalizabas, había como otras problemáticas que de repente desaparecieron. Y yo dije, bueno, no lo sé. Yo, por ejemplo, en mi contexto educativo, a mí lo que me parece que es delicado, ¿no? Y que es un problema que si bien no es de una cuestión de un problema de enseñanza y aprendizaje, y que sí tiene relación con lo digital y el contexto escolar, o sea, lo digital que se vuelve hacia la realidad cotidiana del espacio escolar es la violencia digital. No lo sé, ¿no? Si en tu espacio la hay o no, pero a mí me queda claro que eso sucede, ¿no? Y que hay como poca sensibilización sobre cómo trabajarla, porque pareciera ser que como pasa en las redes, no tiene que ver con la escuela, cuando las relaciones que se generan son en la escuela, se reproducen en lo digital, regresan a lo material, o sea, eso me parece, por ejemplo, una problemática y que me parece que la mencionas, pero la dejas como por ahí. Y entonces, en ese mismo sentido, yo ponía acá el diagnóstico debió ser en relación a tu problema de investigación, que a mí ahora entiendo que lo querías hacer como muy extenso, pero yo me preguntaba si lo que estabas planteando era sobre el acceso o el uso, sobre la seguridad en redes, sobre seguridad en navegación o sobre el uso de fuentes, su fiabilidad y demás, ¿no? Que me parece que pueden ser tratadas de manera distinta. Y luego también yo me preguntaba, porque no conocemos tu diagnóstico por el tiempo y demás, pero sí fue más bien un diagnóstico de percepción, porque luego pasa que es como, eh, no sé, tú consideras que haces buen uso de tus redes sociales, ¿no? Y es como, o sea, ¿qué es un buen uso? ¿Qué es un mal uso? También eso, ¿no? Tú pones un uso responsable. ¿Cómo puede ser un uso responsable? Porque tal vez el uso que sea responsable para una como docente no sea necesariamente el mismo uso responsable para ellas y ellos como estudiantes. También ponías ahí como una similitud entre el tiempo, bueno, no una similitud, pero como los tiempos de red y la seguridad. Y yo decía, o sea, no sé, me parece que ahí pueden ser abordados como por separado, porque una cosa es cuánto tiempo paso en redes y otra cosa es la seguridad y otra cosa es si utilizo lo digital para relacionarme o solo me voy a fijar en el uso educativo. No lo sé, ¿no? Bueno, ya te dije lo de... Ajá, o sea, me parece que el objetivo no puede ser diseñar un taller, ¿no? O sea, tu propuesta tendría que ir, me parece, más allá del diseño del taller, sino detectas, a través de tu diagnóstico, detectas una problemática, planteas algo para atender esa problemática y después ves qué pasó, porque si no, insisto, me parece que queda corto ahí. Eso, como meta, no puede ser hacer un taller, ¿no? Bueno, yo aquí puse, si no se iba a aplicar, pero ya no respondiste eso. Ah, y luego otra cosa, ahí sí haces un símil entre seguridad y responsabilidad del uso de redes. Y me parece que son dos cosas distintas. Y
Bueno, ya, creo que esas son todas las observaciones que tenía. Gracias. Muchas gracias, maestra. Insisto, yo también coincido con la maestra Viridiana. Creo que a mí me pareció muy interesante cuando empezaste a plantearnos la problemática, ¿no? Y sobre todo aquí, ahorita en tu presentación, cuando decías, bueno, es que lo que se ha visto a través del uso de la tecnología, sobre todo pues en las adolescencias, que es donde estamos ubicados en la secundaria, tiene que ver con cambios en la comunicación, interacción, acciones, y esto lleva también a la toma de decisiones. Me pareció muy interesante porque, bueno, se ha ido analizando, ¿no? Se ha ido analizando mucho hay estudios sobre adolescencia, sobre juventudes, o incluso niñeces, que sí están diciendo, pues es que hay cambios, o sea, ya es una manera diferente de comunicarse de los jóvenes, las redes sociales están, desde a partir de la pandemia, justo llegando al documento anterior, bueno, más bien la presentación anterior, la pandemia nos obligó a llevarlos y muchos de los adolescentes están sufriendo incluso aislamiento, se han sentido con problemas de no saber cómo comunicarse, con problemas de socialización, con problemas incluso de lenguaje, la redacción. O sea, hay una serie de situaciones que no podemos cerrar los ojos, incluso depresiones, estrés y todo esto que antes era poco visto, no digo que no existiera, pero que ahora y que las redes sociales nos están dando pie a todo esto. Y digo que coincidía con la maestra Viridiana porque ahí está como el tema de la violencia, ¿no? Esta violencia que se está viviendo en muchos lugares y que si no existe una sensibilización de los jóvenes con respecto a la comunicación, a la interacción, estoy diciendo lo que tú comentaste, Alma, ¿no? Es esto que tú comentabas, no existe un respeto incluso a la integridad del otro, ¿no? Hay una serie de situaciones que se están viviendo en las secundarias donde los chicos utilizan las redes de comunicación o las redes sociales y pueden hacer violencia contra sus compañeras o compañeros, ¿no? Utilizar las redes para hacer acoso, utilizar para hablar mal, para generar bullying, ¿no? O el ciberbullying. Hay una serie de situaciones que yo sentía que iba para allá tu tema de investigación y de pronto, bueno, como nos comentaba la comentarista, bueno, la maestra Viridiana, de pronto dices, está ese diagnóstico, me pareció muy interesante, que dices, bueno, ok, pues entonces el taller va hacia allá, ¿no? A que ellos no reconozcan la situación y asumir sus responsabilidades en estos contextos, para entonces sí decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo solucionamos una situación de este tipo? ¿No? Con respecto al uso de los TICs, con respecto a lo que implica la responsabilidad, con el reconocimiento de que lo que hacen tiene repercusiones incluso en la vida de otros, ¿no? Cuando hay casos de suicidio a raíz del bullying, del ciberbullying, que para muchos adultos decimos, bueno, pues desconéctate de la red social y ya no ves el Facebook, ¿no? Pero para los jóvenes no es igual. Ellos son parte y viven también en estos espacios, en estos contextos digitales y viven y sienten esa violencia y de pronto la llevan a su vida, la llevan a una baja autoestima, la llevan a sentimientos suicidas, la llevan a una serie de situaciones que tú también lo volviste a retomar en algunos momentos cuando hablabas de retos, integridad de sus compañeros, daños físicos y psicológicos, pero al final volvemos a un taller en el que parece que solamente estamos enfocados en lo educativo, en que hay solucionar qué problemas, pero bueno, ¿qué problemas? Creo que justamente esta reflexión de diagnóstico, o por lo menos que tú nos presentaste al principio, tendría que estar expresado en esta propuesta que tú estás planteando, ¿no? Y también coincido que no puedes dejar así como, ya, hice el diseño y hasta ahí se queda y digo por qué lo hice, a menos de que realmente digas, bueno, respondiendo a lo que se analizó, respondiendo al diagnóstico, respondiendo a las necesidades de los y las estudiantes, me di cuenta que esto debe de ir enfocado en este sentido, en la solución de problemas, no solución de problemas educativos, sino también contextuales. En este tipo de situaciones que implica el acceso a las TICs, a las TAC, también hablabas de ese TIC-TAC, pero también la responsabilidad que tienen que tener los jóvenes como sujetos. Creo que por ahí sí
una cosa es que, bueno, entiendo que ya se pasaron 2 años, igual hubo algunas dificultades, no sientes que no puedes terminar, pero sí debe de haber una especie de evaluación de tu propio diseño, de saber si efectivamente consideraste tu diagnóstico, consideraste las voces de los jóvenes, cómo las consideraste, y entonces sí plantearte un diseño que tenga que ver con estos diagnósticos que estás realizando con ellos y ellas, ¿no? Y bueno, pues sí, como comenta también la maestra Viviana, no tienes derecho a réplica, pero pues ojalá que puedan platicar esto con tu docente, tutor, para que puedan ver cómo podrían dar un mejor término a esta a esta línea de investigación o a este trabajo que estás terminando. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, maestras. Bueno, pues qué lástima que no podemos hacer que nos pudieras contestar un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con nuestra dinámica, que es a continuación, vamos a continuar con Marta Natalí Rodríguez Vidal, quien presentará su trabajo titulado Intervención pedagógica con el uso del software educativo para la enseñanza de las matemáticas a nivel secundario. También seguimos con los adolescentes. Adelante, compañera Marta. ¿Listo? ¿Ahí ya se ve? Sí, empieza a presentarse. ¿Sí lo pueden visualizar todos? Ya lo estamos viendo ahora sí. Gracias. Sí. Listo. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesores. Como ya bien lo comentan, a mí me va a tocar hablar sobre la intervención pedagógica con el uso de software, que en este caso va a ser Kahoot y GeoGebra, el software educativo para enseñanza de matemáticas a nivel secundario. Este es un contenido tentativo porque aún he ido como modificando, que va a ser mi problemática, mis objetivos, mi contextualización, la metodología que voy a ocupar, la estrategia de mejora, la aplicación de la estrategia y la perspectiva de posibles resultados de la estrategia y mi evaluación final. ¿Cuál va a ser la problemática? Sabemos que en México los alumnos de educación media superior, en las últimas evaluaciones, ya sean nacionales o internacionales, han tenido avances muy pocos ligeros en el área de las matemáticas y se sigue, bueno, y actualmente pues esa vigencia ha tenido un poco rendimiento en dicha materia. Para ello, pues esta problemática es crucial, ya que adopta que nosotros como docentes de matemáticos promovamos un aprendizaje significativo en los estudiantes y de forma personalizada, que al mismo tiempo conecte las matemáticas con una realidad que brinde un apoyo socioemocional. ¿Por qué es eso? Porque las matemáticas no deberían que ser difíciles, ni tampoco una dificultad para los estudiantes. Lo que se requiere es que el alumno tenga desarrolladas ciertas habilidades para poder trabajar contenidos y que no requiera de una comprensión, que requiera a partir de eso igual una comprensión de conceptos, resolución de problemas y razonamiento lógico matemático. A partir de eso, pues es importante que también las escuelas secundarias empiezan a impartir como que la matemática de una forma didáctica para que justamente este bajo rendimiento que tenemos a nivel nacional e internacional, pues vaya teniendo como una cuestión significativa importante. Mi objetivo principal va a ser mejorar significativamente el rendimiento académico a partir de la motivación que yo como docente voy a aplicar en la asignatura de matemáticas mediante la implementación de estrategias pedagógicas. Como ya lo había comentado anteriormente, pues yo voy a ocupar estas plataformas que es Kahoot y GeoGebra para que ellos, permitan establecer una relación de fenómenos conectando la cuestión real y generando pues un contraste, ¿no? De la educación tradicional a una educación digital. Mi contextualización se va a basar principalmente, yo radico en la alcaldía Milpalta. En la alcaldía Milpalta se encuentra el poblado de San Pedro Actopan, donde su principal fuente de ingresos es el comercio del mole y las actividades de la región. ¿Qué quiere decir eso? Pues la agricultura, la venta de los productos que las personas realizan ahí.
Mi caso de estudio consta de bueno, yo trabajo actualmente en el Colegio Liceo Universitario Actopan. Ese es un colegio privado y consta de una malla estudiantil de 24 alumnos, desde el primer grado hasta el tercer grado, donde ahí pues yo doy la clase de matemáticas. Estoy trabajando en este caso de estudio porque creo que mi muestra es muy pequeña, entonces a lo mejor no es a gran escala, pero creo que sí puedo impactar en ese aspecto con mis alumnos que tengo. Pero tengo una situación porque el bajo rendimiento, a pesar de que es una institución privada, pues los chicos muestran muy poco desinterés en la asignatura. Y aparte de que su inasistencia pues no es muy continua, tengo pues dados casos de que pues muchos chicos pues no llegan a ir casi una semana, 2 semanas o inclusivemente un mes. Y entonces pues en este caso, como la institución es privada, pues otorgan una calificación aprobatoria, aunque el niño, o en este caso el estudiante, no tenga los conocimientos necesarios para el siguiente ciclo escolar. Como les comentaba, mi muestra dentro de esta escuela secundaria privada, tengo, como les decía, grado primero, segundo y tercero. Mi muestra la tengo dividida entre niños, los totales que hay dependiendo por cada grado. En este caso, el tercer grado es el que tiene más estudiantes. Como también les había comentado que pues las inasistencias pues sí son muy continuas. Por eso de ahí igual de la misma forma realicé una muestra donde cuáles son los alumnos continuos y cuáles son los alumnos faltantes. Entonces los más continuos tengo que son 16 continuamente, que llegan a faltar en ocasiones 1 o 2 veces por semana, y pues los faltantes, los que sí son muy regulares, que llegan a faltar 1 o 2 semanas, pues sí son 8 significativamente. Mi metodología va a estar basada a partir de este proyecto, en esta intervención, bajo un enfoque cualitativo-cuantitativo. En él utilizaré un instrumento tipo escala Linker, donde ahí recolectaré algunos datos del rendimiento académico de los chicos a partir de la participación y actitudes que tenga o desarrolle el estudiante. Esta escala Linker me va a permitir medir la actitud y la disposición que van a tener los chicos al trabajar con este tipo de plataformas a partir de sus diversos contextos. ¿Qué quiere decir a partir de sus diversos contextos? Porque hay estudiantes que sus papás pues no los dejan llevar un dispositivo electrónico a la escuela. Hay 1 o 2 que pues no cuentan con un dispositivo electrónico, y pues una gran parte pues sí. Entre estas propuestas metodológicas es adaptar y homologar un diagnóstico que yo lo apliqué en la entrada del inicio de curso en el año pasado, en septiembre. Ese diagnóstico lo apliqué de 2 formas. Una forma que fuera a partir de los conocimientos previos que ellos ya tuvieran, en este caso conocimientos más prácticos, a lo mejor hice uso de problemas problemas aritméticos, y también realicé otro diagnóstico que iba a ser a partir de de cómo ellos utilizan este tipo de dispositivos electrónicos, o sea, porque pues normalmente pues lo utilizan para sus redes sociales, sin saber que existen otras formas de aprender. También utilizaré Webcams para fomentar el conocimiento de forma presencial. Esto para adaptar el e-learning, para afianzar el uso de su aprendizaje de las matemáticas, y también revisaré la idoneidad didáctica para optimizar su aprendizaje. Yo ya también he trabajado un poco en las fases de la intervención. Como ya lo comentaba, ya hice un diagnóstico inicial, donde ahí hice la evaluación de sus conocimientos matemáticos de los estudiantes para esta intervención. También realicé el sondeo de percepciones estudiantiles hacia las matemáticas y el uso de la tecnología, y también identifiqué las necesidades y las capacidades que tengo yo como docente en el uso del Kahoot y el GeoGebra. El instrumento de medición son las percepciones, y aquí justamente pues voy a aplicar el instrumento escala Linker para los 3 grados, dependiendo cómo se vayan interactuando cada uno de ellos, porque cabe mencionar que cada grupo se desarrolla de manera distinta.
También en mis fases está la implementación de la secuencia didáctica. Es la aplicación donde yo como docente voy a aplicar estas plataformas digitales. Obviamente yo les voy a dar como una introducción del tema, posteriormente un repaso, y a partir de eso utilizaremos esta plataforma para hacer evaluaciones, a lo mejor no formativas como tal, porque como la SEC nos pide un examen un examen formativo o sumativo, se podría decir, pues nada más sería como un apoyo. Yo lo aplicaría y tengo pensado pues aplicarlo como cada 15 días. Normalmente yo aplicaba exámenes quincenales, pero entonces el Kahoot y el GeoGebra pues van a ser como un apoyo mío para ver cómo ha ido avanzando el aprendizaje de los chicos. Lo mismo también en el GeoGebra. A partir voy a utilizarlo para visualizar algunos conceptos, resolución de problemas o exploración de algunas propiedades en la cuestión geométrica. Realizaré un monitoreo constante del uso de las herramientas y la participación y la disponibilidad que tengan los estudiantes. Este es un cronograma tentativo que he ido trabajando. En mi diagnóstico inicial, pues lo había tenido para una duración aproximada de 2 semanas. Las claves de las actividades, pues la aplicación de pruebas diagnósticas y encuestas entre cada uno de los estudiantes o de los grupos. El instrumento de medición también lo di como 2 semanas. Aplico este instrumento, Linker, para que yo pueda ver cómo los estudiantes van a tener esa percepción para utilizar estas plataformas. La implementación lo he manejado aproximadamente en 8 semanas, aunque sí me he tardado un poquito más, como se los comentaba, por la situación de que los chicos tienen esa inasistencia. Entonces, la aplicación es a partir de la secuencia didáctica que yo le esté dando dentro del aula, y mi evaluación y seguimiento también ha ido cambiando, pero aproximadamente lo he ido manejando a 3 semanas por mes, donde yo voy a analizar los resultados, las encuestas de los estudiantes y mi informe final. En este caso les hablaba un poco de que voy a utilizar la ineodidad didáctica, la cual me va a permitir ejercer como un juicio de valor en el proceso educativo de los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas, siempre teniendo en cuenta la dificultad del contexto educativo en el que cada uno de los estudiantes o cada grupo tenga. Para ello va a ser importante la ineodidad didáctica para optimizar los procesos de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas a partir de una visión amplia de los modelos técnicos sobre la calidad de su aprendizaje. Entonces, la ineodidad didáctica pues va a cubrir como que muchos aspectos que me van a permitir identificar cómo puede ser lo óptimo o cómo puedo yo aplicar estos recursos para que el estudiante tenga pues un aprendizaje significativo, ¿no? Que no nada más se quede en utilizar un dispositivo, sino que al mismo tiempo él aprenda a saber conceptos ya sea de forma abstracta y de forma más integral. En esas estrategias de aprendizaje he trabajado con componentes indicadores que me están permitiendo pues abarcar un poco mi proyecto de intervención. Pues obviamente como problematización pues es articular el contexto de la aplicación de TICs para que ellos se planteen nuevos retos, ¿no? Que no solamente los retos sean en la cuestión tradicional, sino que ellos aprendan a tener un pensamiento lógico-matemático, pero en forma más digital. Igual se van a proponer situaciones donde se genere la problematización de forma social, donde ellos a lo mejor un problema de la vida cotidiana lo podamos contextualizar a partir y utilizarlo como una herramienta principal para desarrollar este entorno de las matemáticas. El lenguaje, pues obviamente es importante el lenguaje en las matemáticas, porque muchas veces pues los chicos no saben identificar expresiones matemáticas, ya sea de forma verbal, gráfica o simbólica o numérica en sus dados casos.
Entonces, este lenguaje también se va a manejar a partir del nivel que se encuentra cada uno de los estudiantes, porque no es lo mismo utilizar un lenguaje algebraico en primero de secundaria que utilizar otro en tercero de secundaria. Entonces, a cada uno se le va a ir como metiéndole como este lenguaje a partir de su nivel escolar. De igual forma, se propondrán situaciones, expresiones matemáticas que ellos tendrán que interpretar a partir de la forma en que ellos lo estén percibiendo. También tengo unos componentes que son reglas. Siempre creo que cuando vamos a utilizar TICs o algún dispositivo electrónico se tienen que aplicar reglas para adaptarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre les tiene que ser procedimientos claros donde ellos sean capaces de generar y negociar en los procedimientos que se van a aplicar, porque de igual forma yo no puedo tener una clase donde toda la clase nos pasemos trabajando en la cuestión digital, sino que tiene que haber como un intercambio. También se presentarán temas que se indagarán a partir de las capacidades que tenga el estudiante, porque hay quienes se les pueda facilitar utilizar las TICs y habrá quienes pues no, les cueste un poquito más. Entonces es importante que existan estas reglas. La argumentación pues se va a ir más relacionada a la comprobación, la demostración y explicaciones a partir del nivel del estudiante, donde yo como docente tengo que promover la indagación entre por cada grupo y presentar situaciones y algunas posibles soluciones donde nosotros apliquemos estas cuestiones tecnológicas. Otro componente son las relaciones. Esto quiere decir que los objetos matemáticos se van a relacionar a partir del problema que yo esté aplicando, algún colorario, algún teorema o alguna definición, para que ellos empiecen a identificar los componentes tecnológicos y utilizar esto para su aplicación. La aplicación de la estrategia. El trabajo es diario con los jóvenes en el aula, y se espera que sus metas de aprendizaje pues, en las matemáticas sean de manera significativa. Lo he implementado que durante una semana, junto a algunos, cuando hay poca malla de estudiantes y de repente ellos se sienten como ansiosos, junto a los chicos y entonces realizamos actividades. Obviamente realizo ahí una actividad para el nivel de conocimiento de todos. ¿Para qué? Pues para que no exista como esas variaciones y como que no exista como desinterés, ¿no? De que, pues es que como yo no lo sabía, pues mejor no me involucro tanto. Entonces busco como problemas o aplicaciones matemáticas o temas matemáticos que vaya como al nivel de cada uno. Mi perspectiva de posibles resultados esperados es que el incremento del rendimiento académico de los estudiantes pues se ha evidenciado en mejores calificaciones y comprensión, tengan una mayor motivación y participación de los estudiantes en clases de matemáticas, desarrollen habilidades de un pensamiento crítico en resolución de problemas, tienen que mejorar la visualización y comprensión de conceptos matemáticos más abstractos, el empoderamiento, en este caso yo como docente, en el uso de estas herramientas tecnológicas, porque si no tengo como ese empoderamiento de saber, conocer mi plataforma o lo que estoy usando, pues los chicos pues van a decir, no, pues no sabe, y entonces pues vamos a verlo por otra manera, o nada más hay que decirle a la profesora que lo juguemos sin saber que pues desconozco la plataforma. También sirve para crear un ambiente de aprendizaje más dinámico, interactivo, acorde de los intereses de los estudiantes. Para ello también estoy trabajando en una evaluación a partir de determinar diversos objetivos. También estoy manejando algunos criterios a partir de que cómo el chico se desarrolla, cómo es el proceso de resolver problemas, cómo explorar otra forma de resolver problemas o incluso a comprobar resultados. Posteriormente, ya cuando haga esta aplicación, recolectaré la información y ahora sí ya revisaré como que los instrumentos de evaluación que yo voy a aplicar. En este caso, pues van a ser rúbricas, cuestionarios o a partir del uso del desempeño que tengan los estudiantes. Ya recolectada esa información, pues realmente yo realizaré un análisis donde a partir de ello, pues yo empiezo a relacionar los criterios de cada una de las etapas que yo he ido practicando con ellos para así permitirles ya aplicar una retroalimentación a cada uno de los estudiantes. Emisión de juicios. Aquí es importante que yo como docente
tenga que analizar de forma cualitativa y cuantitativa el desempeño de cada uno de ellos a partir de aplicar el conocimiento y el aprendizaje adquirido. Y la toma de decisiones es cuando se toma la decisión como estudiante, que cómo ha ido mejorando o cómo ha ido encaminando significativamente su aprendizaje durante este ciclo escolar. En este caso, pues ya está por terminar, y pues sí he realizado como algunos gráficos, no los he terminado como tal, entonces sí he tomado como, he trabajado en ello antes de que se me vayan de vacaciones, para ver cómo ha ido su evolución en este ciclo escolar. Tengo una conclusión, mi conclusión es muy breve, ya que creo que es importante que una intervención pedagógica con uso de TICs, pues va a tener que tengan sea de una forma atractiva, y que al mismo tiempo busque mejorar el desempeño académico en ello, para que pues obviamente las TICs deben que ofrecer, son herramientas interactivas que nos va a facilitar la comprensión de conceptos, ya sea de forma abstracta, donde la participación de ellos pues sea más activa y promueve un aprendizaje significativo, y al mismo tiempo nosotros como docentes desarrollar habilidades cruciales pues para el futuro académico, ya sea de manera profesional o de manera individual. Algunas de mis referencias, y eso sería todo. Muchas gracias por la presentación, y bueno, procederemos a la ronda de retroalimentación con la maestra Viridiana Flores. Adelante, maestro. Gracias, Marta. Bueno, me parece que este sí está así como súper focalizado en ser una propuesta didáctica, y que lo que veo que predomina y que buscas es incorporar de manera específica 2 herramientas didácticas. Yo tengo preguntas más bien generales en relación a eso. Uno es, ¿qué implica eso? ¿Cambia? O sea, es una pregunta, pues no es que yo diga, no cambia, o sí cambia. ¿Qué cambia el utilizar estas herramientas digitales a no usarlas? ¿Hay un cambio significativo? ¿Y en relación a qué es ese cambio significativo? O sea, ¿por qué vamos a utilizar un Kahoot en lugar de preguntas abiertas? No lo sé. O sea, lo que quiero decir con esto es que debe haber una fundamentación, me parece, más profunda que el simple hecho de incorporar lo digital. Ahora, pues por ejemplo, desde este punto de la gamificación, hay quien tendrá como muchísimas cosas que decir al respecto, ¿no? Pero me parece que eso justo es lo que no está en el proyecto. O sea, como que das por sentado que eso es mejor, ¿no? Que es mejor usar un Kahoot y ese fue el nombre de la otra. Pero bueno, la otra aplicación o la otra herramienta, que usar el pizarrón. Cuando no lo sé, ¿no? O sea, yo no sé si realmente eso pues tiene una implicación muy específica, además de él incorporar las TICs, porque insisto, siento que de repente las incorporamos, y no sé si tú ya leíste la política de Kahoot, pero está, o sea, está como tipo Facebook antes de que los demandaran, ¿no? O sea, está bien que les entregas todos tus datos y estás trabajando con personas menores, ¿no? Eso también es delicado. Luego, pues, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Yo ponía aquí, cambia si lo uso o no lo uso. No lo sé, porque creo que el diagnóstico es el que te ayudaría a determinarlo, ¿no? Te ayudaría a determinar si voy a analizar, o sea, si mi propuesta es una propuesta de aprendizaje o de enseñanza y aprendizaje. Es decir, le vas a decir al profesor cómo hacer ciertas cosas para que alcance ciertos objetivos de aprendizaje con sus estudiantes. Y en ese sentido, pues tú tienes que decir, estaban en A, y si haces esto y esto y estos y estos pasos, probablemente llegues al punto B, ¿no?
y yo no tengo claro ni cuál es el punto A ni cuál es el punto B en lo que nos presentas. Tal vez ya en un extenso lo tengas, pero de manera, o sea, pero ahorita no lo sé, porque eso me parece que allá hay otra cosa, que es que quieres como hacerlo súper grande. Y yo pienso que te tendrías que centrar en algo en específico que quieras que aprendan. No sé mucho de matemáticas, pero voy a decir una ecuación simple de primer grado, ¿no? Se llama, ya ni me acuerdo. Pero entonces, ¿qué quiero que aprendan con esto? Porque si no es muy difícil. O sea, son muchas cosas las que en esta evaluación yo de repente decía, bueno, pero ¿qué está evaluando la propuesta? Y dije, claro, si es la propuesta, porque el aprendizaje sí está, o sea, si esto es una evaluación del aprendizaje, no está sucediendo. Y entonces tendría que ser en ambas vías. O sea, si aprendieron algo de la propuesta de aprendizaje, entonces tendrás ahí ciertas aportaciones sobre la cuestión de la enseñanza, ¿no? O sea, una cosa es decir, cómo puede el profesorado enseñar algo y cómo hacemos para que el estudiante aprenda algo, ¿no? Pueden analizarse por separado, pueden analizarse juntas, pero lo que sí es que pues, tendrías que analizar ambas partes. Eh, Hay que centrarse en algo en específico y luego pones una cosa que a mí de manera particular me salta mucho, que es lo del pensamiento crítico. ¿Qué estás entendiendo por pensamiento crítico? Porque por como lo planteas, me parece que es este pensamiento crítico por competencias, ¿no? De la habilidad de tener, de rastrear fuentes, de buscar información, ¿no? Y eso es un pensamiento crítico de competencias. Si eso es lo que, bueno, yo no comparto esa visión del pensamiento crítico, pero si eso es lo que tú buscas desarrollar, pues habría que verbalizarlo, ¿no? Porque si lleva apellido, no es lo mismo que me digas pensamiento crítico desde la pedagogía crítica a que me digas el pensamiento crítico por competencias, ¿no? Porque ahí son habilidades que buscan desarrollarse para que seas muy bueno en un trabajo, ¿no? Porque así lo plantea el de competencias, ¿no? Y bueno, pensando en eso, pues ahí sería importante justo, o sea, creo que esto responde a lo que te decía al principio, ¿no? O sea, ¿para qué y por qué esto? O sea, ¿por qué no lo otro? Pienso que esta parte que decías del empoderamiento, más que empoderamiento es una validación, ¿no? Yo pienso que o sea, si bien hoy en día no podemos estar ajenos a lo digital, porque, insisto, nuestro mundo, ahora este plano de lo digital se convierte en parte de lo social, ¿no? Y no somos ajenos, aunque alguien diga, no, yo no uso el celular y entonces no, pues no, porque en realidad en el mundo social está operando, ¿no? No somos ajenas y ajenos a ello. Y entonces yo creo, me parece, que el buscar como validación a partir del decir, la clase, voy a hacer así un juicio de valor, ¿no? La clase de este profesor o profesora es buena porque incluye tecnologías digitales, no lo sé, digo tecnologías, bueno, hasta el pizarrón, ¿no? Pero tecnologías digitales, no lo sé, o sea, no sé hasta qué punto sea una cuestión que tenga esa valorización, porque sí, o sea, habría que analizarlo, ¿no? No solo dar por sentado que así es, porque en esto que mencionas del empoderamiento me parece que es eso, que es como de buscar una validación para entrar dentro de esta cuestión de competencias y entonces el profesor, si es buen profesor, porque incluye, o profesora, porque incluye las tecnologías. No sé, pues no, tampoco sé si necesariamente el que no se incluyan haga una clase terrible, ¿no? O sea, creo que también ahí habría que pensarlo, porque si lo tomamos, o sea, pienso que si nos tomamos como de lleno estas partes en las que nos dicen que es necesario porque las juventudes y porque hoy en día esto que ponías, ¿no? Esta última frase de
la sociedad del siglo XXI, ¿no? Si necesita, ¿no? Pues yo creo que hay que como ver un poco más como de si es necesario o no. Tal vez sí lo sea, pero entonces hay que justificar porque sí lo es. Si no, pues pasa como decir, pues entonces ya todo lo que incluya lo digital es bueno y pues no, tampoco necesariamente. Y bueno, ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Viridiana. Bueno, Marta, también me parece, más bien tengo como unas dudas, un poco, tú estás planteando, y me parece interesante el uso de GeoGebra, ¿no? GeoGebra sí me parece una estrategia didáctica interesante, sobre todo por el uso de, pues no sé, de elementos didácticos, visuales, interactivos, que permiten pues acercarse a esta resolución de problemas matemáticos y bueno, que yo creo que son interesantes y que mantienen por lo menos atento a los estudiantes, sabiendo que pues utilizan estas tecnologías. Sin embargo, me salta, y también con lo que estaba comentando la maestra Viridiana, a mí, bueno, no sé si sea lo mismo, pero por ejemplo, yo no entiendo por qué tu diagnóstico es de encuestas. O sea, ¿por qué si estás proponiendo algo mucho más didáctico y utilizar estas estrategias, pues hasta podríamos decirle lúdicas, ¿no? Con el uso de las TIC, con el uso de otras estrategias mucho más lúdicas, donde los chicos se saben mover muy bien y a lo mejor es por lo menos los mantienes ocupados, o creativos o despiertos, o sea, a veces que no, ni siquiera se logra que se estén despiertos. Entonces me parece que, ¿y por qué entonces nos vamos a un diagnóstico donde les haces encuestas? Y encuestas además no sé si sea la misma encuesta para todos, ¿no? Pero incluso hasta, aunque sean 3 grupos y aunque sea de chicos de secundaria, no es lo mismo el chico de 11 años que el chico de 14, 15 años, ¿no? O la chica. Sus intereses cambian, sus dificultades cambian, su desarrollo es diferente. Entonces creo que sería muy importante que caracterizaras a estos jóvenes y que a partir de eso el diagnóstico nos hablara de estos jóvenes. ¿Cuáles son las necesidades de los chicos de primero, los de la segunda y los de tercero de secundaria? ¿Qué están esperando? ¿Qué buscan? ¿Qué saben usar y qué no saben usar? ¿Qué herramientas serían como importantes para que efectivamente pueda servir, que no sea como un manual, ¿no? En el que de herramientas, en el que le dices al docente, haz esto, y ya el docente lo va a hacer, sí, y ya por eso ya es vanguardista y por eso ya es innovador educativamente, y además, cuando hablas también de empoderamiento, me saltó un poco de decir, ay, es que el docente tiene que empoderarse frente a sus estudiantes a través de la tecnología, ¿no? O sea, quizá lo dices en el sentido de que muchas veces los estudiantes saben más que los docentes de tecnología. Eso sí pasa a veces, ¿no? En algunos espacios, pero me salta un poquito también esa visión del empoderamiento, ¿no? O de la innovación, porque sí, nada más al uso de la tecnología. Creo que hay que como complejizar mucho más tu problema de investigación, analizar un poquito más tus datos diagnósticos para efectivamente que tu proyecto vaya enfocado en lograr algo, ¿no? Algún tipo de impacto, algún tipo de conocimiento y por supuesto no tiene que ser el mismo conocimiento en los 3 grados, ¿no? Cada uno tendrá su propio conocimiento, ¿cuál es el que va a usarse? Si es geometría, si es álgebra, si es algo de cálculo, ¿no? O es algo de incógnitas, qué sé yo, ¿no? O sea, sí es importante como que vayas ubicando y sobre todo siendo de matemáticas, sí ser muy concreto en qué tipo de conocimientos se esperaría que pudiera servirle a tal chico y de acuerdo pues al diagnóstico, de acuerdo a las dificultades que están expresando cada grupo, o sea que sí puedas, sé que aparentemente a veces se piensa que por ser muestras pequeñitas pues no son
no podemos hacer conocimiento a partir de muestras pequeñas, ¿no? A veces se nos cuestiona a los que somos de estudios más cualitativos, nos dicen, no, pero son muestras muy chiquitas, eso no sirve mucho, ¿no? Queremos así las grandes muestras. No, lo que pasa es que en estas muestras pequeñas, pues veamos, hay como manera de complejizar, qué pasa con los niños, qué pasa con las niñas, qué pasa con los de primero, qué pasa con los de tercero, qué dificultades están planteándose. Insisto con lo que han estado hablando los demás compañeros, la pandemia. ¿Qué pasa con los chicos que estuvieron en pandemia y pasaron de primero a tercero, que los tenemos ahorita en tercero, ¿no? O saliendo de tercero, y a los que no les tocó la pandemia y que, bueno, tuvieron como otro tipo de desarrollo hasta educativo, ¿no? En primaria, secundaria. Entonces, por ahí sería mi sugerencia que sí fueras un poquito más a tu diagnóstico, analizar más tu diagnóstico, aprovechar más los datos que te ofrecieron estos estudiantes, o incluso no solamente quedarte con la encuesta, hablar con ellos en grupos focales, en cada una de las aulas, que ellos nos te cuenten cuáles son sus dificultades y qué es lo que les gustaría aprender al final, ¿no? Porque creo que con las voces de ellos sería como más rica la reflexión para tu diseño. Bueno, que el diseño que ya lo tienes, ¿no? Pero creo que podría mejorar este diseño. Y bueno, pues por ahí serán mis comentarios. Marta, muchas gracias. Y bueno, entonces pasamos al compañero Miguel Ángel Pérez Montes, quien nos presentará su trabajo titulado Intervención Educativa relacionada al manejo de los recursos digitales para la optimización de la acción tutorial en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del IPN. Adelante, Miguel, por favor, con tu presentación. Cuentas con 10 a 12 minutos para tu presentación, por favor. Gracias. Hola, muy buena tarde. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Voy a proyectar, permítame. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí se ve. Bien, pues muy buena tarde a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez. Formo parte del programa de Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Y bueno, la profesora Irma Muñoz es quien me ha estado apoyando, asesorando en el desarrollo de este proyecto. Como tal, lo que yo quiero presentar es una intervención educativa relacionada al manejo de los recursos digitales. Esto con la idea de que se pueda optimizar la labor de la tutoría en la Escuela Superior de Ingeniería, Arquitectura, Unidad Zacatenco. Esta escuela pertenece al IPN. Y bueno, dentro del contexto de lo que es la escuela, debo mencionar que es una institución pública con alto prestigio en cuestión de la formación de ingenieros civiles. Como todos los jóvenes que llegan a esta nueva institución, pues requieren como tal de la guía y la formación tanto académica como personal. Es así como el Instituto Politécnico Nacional implementa lo que es el proyecto o el programa de acción tutorial en todas las escuelas. Y bueno, tiene tal relevancia que ha sido clave para que precisamente la trayectoria de nuestros estudiantes puedan tener una conclusión en tiempo y forma en lo que es el tiempo de poderse titular. Normalmente los chicos llegan con muchos problemas de adaptación, llegan con problemas de deficiencias académicas, situaciones extraordinarias que se van presentando en su vida, y ahí es ahí donde la acción tutorial toma relevancia para ellos. Este papel de los tutores cada vez se va incrementando más en lo que es la población o la comunidad docente de esta institución. Cabe aclarar
que esta labor de la tutoría no tiene, ¿cómo llamarlo?, alguna retribución económica como tal. Simplemente es por esa intención y esa vocación de querer apoyar a los jóvenes y darles el seguimiento, ya sea durante un semestre o durante toda la carrera en la cual están los jóvenes con nosotros. Entonces, eso de alguna manera resalta la importancia de esta labor. Normalmente la acción tutorial se lleva en esta institución de manera presencial. Hay varias modalidades. Y cuando hablo de forma presencial es que se recurre a lo tradicional. El alumno busca a su tutor directamente en su oficina, en algún salón, ya sea para alguna asesoría académica o cuando quiera hablar de alguna situación personal. Esta tutoría, pues de alguna manera, el contacto físico ayuda muchísimo porque pues de alguna manera se tiene un mayor vínculo con los jóvenes, con las cuestiones académicas. Sin embargo, conocedores de lo que hoy en día sucede en este mundo globalizador, pues nos estamos quedando rezagados en el hecho de que muchas veces se requiere el recurrir a otros escenarios educativos y también otros escenarios donde se pueda llevar a cabo estas acciones de tutoría y que no quedemos limitados precisamente a que todo sea presencial, sobre todo por los tiempos tanto de los tutores como de los estudiantes. Hay un antecedente y esto se palpó durante el tiempo de la pandemia. Si recordamos, la mayoría de todos nosotros nos sorprendimos cuando todo se detuvo, cuando tuvimos que recluirnos en casa y cuando las instituciones educativas tuvieron que retomar parte del trabajo que se venía realizando, pues llegó a ser algo muy complicado tanto para los docentes como para aquellos que llevaban a cabo alguna otra actividad escolar. Fue el caso de los tutores que de alguna manera al estar aislados tuvieron mucha complicación para poder interactuar con sus alumnos tutorados, para localizarlos y para llevar a cabo esa labor de estarles dando apoyo y seguimiento en estas condiciones que todos sabemos que tuvo como tal consecuencias. Este fue como el primer episodio donde de alguna manera fue un despertar, hablando de la comunidad de tutores, donde pues nos dimos cuenta que había limitantes en el sentido de que desconocíamos cuáles eran aquellos recursos y aquellas herramientas digitales con las cuales nos podríamos apoyar o nos pudimos haber apoyado en ese momento histórico para poder dar el seguimiento a esta labor. Después de esto, y cuando se empiezan a retomar las actividades, pues nos damos cuenta que hubo repercusiones educativas, muchos chicos que no pudieron egresar, reprobación y algún porcentaje de deserción en esta institución. A partir de aquí se establece una problemática que se veía palpable a partir de esto, que es el hecho de que los tutores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura están limitados para desarrollar la acción tutorial con sus estudiantes, y esto es en gran medida a causa de que no se reconocen los recursos digitales a su alcance y cuáles son los beneficios de su empleo para contactar, interactuar o apoyar a los alumnos desde otro ámbito, desde otros escenarios. Y esto de alguna manera impacta en su desempeño académico porque pues gran parte de estos jóvenes sí requieren como tal ese seguimiento, esa orientación por parte de los docentes que cumplen el papel de tutores. Y bueno, dentro de las referencias o de la bibliografía al respecto, pues hay documentos importantes como el que estableció y el SAC UNESCO, en donde establece que después de esta situación, el ámbito internacional enfrentó problemas grandes a nivel superior, hablando del ámbito de la educación superior, donde de alguna manera se reflejó la falta de un profesorado preparado para poder conducir, llevar procesos formativos a distancia. Esto es parte de lo que se quiere reforzar y resaltar, de que hay una evidencia de que realmente hay un problema en el manejo de la tecnología como apoyo para poder desarrollar dichas actividades. Por otra parte, autores como Calderón, González y Torres nos señalan que efectivamente se han identificado en distintos contextos educativos problemas relacionados con el manejo de las plataformas virtuales y la ausencia de espacios para que los estudiantes puedan llevar a cabo la tutoría. Después de tener claridad en esta problemática, se piensa en establecer una intervención educativa. Con este proyecto, la idea es que los tutores de ESIA Zacatenco
puedan tener, puede existir una estrategia con la cual se les ayude a poder reconocer cuáles son aquellos recursos digitales que existen hoy en día a su alcance, cómo se pueden emplear y cómo puede potencializar de alguna manera la acción tutorial por medio de estos recursos. Ese sería como tal el objetivo general. Dentro de los objetivos específicos de esta intervención, pues de inicio sería fundamental la relevancia de emplear los recursos digitales en la acción tutorial en nivel superior. Por otro lado, identificar los distintos recursos digitales disponibles que ellos pueden emplear en entornos educativos. También conocer las experiencias de tutoría por medios de recursos digitales en nivel superior. Yo sé que la Universidad Rosario Castellanos, pues de alguna manera lleva a cabo, desarrolla la mayoría de sus actividades potencializando, explotando todo lo que tiene que ver con TICs, con todo lo que tiene que ver con recursos digitales, y la verdad ha sido sorprendente todo lo que existe y lo que está a nuestro alcance. Y eso parecería que a nivel superior, nivel instituciones que están a la vanguardia, como la UNAM, la UAM, el Politécnico, nos daría a entender que es algo similar en todas las instituciones, pero la realidad interna es que no es así. Entonces, de alguna manera, el que los tutores puedan conocer esas experiencias de cómo en otras instituciones de nivel superior al exterior del Instituto Politécnico ya están implementando o desarrollan la tutoría, puede ser un ejercicio que retroalimente y enriquezca su visión sobre lo que se puede lograr. Por último, evaluar la implementación de estos recursos digitales por parte de los tutores para llevar a cabo la acción tutorial con los estudiantes. Bueno, para esto también fue necesario llevar a cabo un diagnóstico que nos ayudará a obtener información más precisa de, bueno, cuáles podrían ser esas posibles causas de por qué los profesores que desempeñan el papel o la función de tutor no dominan, no conocen, no emplean como tal los recursos digitales para llevar a cabo la actividad de la tutoría. Se llevó a cabo una encuesta por medio de Google Forms, en la cual se buscó obtener información para reconocer aquellos aspectos. Hay un dato oficial por parte de nuestra institución donde la ESIA Zacatenco atiende aproximadamente a 6,800 estudiantes en los 2 turnos y se cuenta con una plantilla de 480 docentes. Son demasiados profesores, de los cuales un 30% de este total cumple con el papel de ser tutor en alguna de las modalidades existentes. La idea fue aplicar este diagnóstico a toda la población. Por medio de la unidad de tecnología educativa de esta escuela se compartió la encuesta vía correo, respondió un aproximado del 80% de la comunidad, y lo que se pudo encontrar como datos significativos en este diagnóstico es que un 42% de la población docente de nuestra escuela ronda en un rango de edad entre 55 y 70 años, un 38% entre los 35 y los 54 años y el resto entre los 25 y 34 años. Otro dato importante es que un 58% de los encuestados mencionan que no recurren ni manejan recursos digitales en apoyo a sus actividades académicas y o escolares. Hablando como tal actividades escolares, es que no solo es la parte de enseñar o desarrollar una materia, sino el hecho de que lleven a cabo actividades de titulación, apoyo, asesorías, la parte de la tutoría o alguna otra actividad de prácticas, etcétera. Gran parte de este porcentaje habla de que ellos no se apoyan como tal en estos recursos. Y por último, también algún dato considerable es que gran parte de la comunidad docente desarrolla actividades dentro de su campo disciplinar, es decir, un alto porcentaje de nuestros docentes son formados en ingeniería civil, se titularon en ese campo disciplinar y desarrollan la labor docente con capacitación, quizás por medio de algunos cursos, diplomados, pero en esencia no tienen la formación que requeriría el dedicarse a esta actividad profesional. Como modelo y plan de intervención innovadora educativa,
con estrategia de desarrollo, después del diagnóstico que se llevó a cabo, se determinó que la estrategia tendría que ser el implementar o desarrollar un curso taller, diseñarlo. Y para esto se pensó en una línea de formación de 50 horas, modalidad mixta, en la cual los tutores pudieran reconocer precisamente qué son los recursos digitales, qué herramientas digitales están a su alcance y las posibilidades que pueden ofrecer estas herramientas como apoyo para desarrollar la labor de la tutoría. A grandes rasgos, esos son como los parámetros de lo que se pretendía desarrollar en este curso. Y bueno, parte de lo que fue el desarrollo es que el curso taller se implementó en 3 semanas. En una primera semana fueron 5 sesiones presenciales de 3 horas. Contamos con una aula que cuenta con equipos de cómputo, en la cual los profesores que participaron estuvieron trabajando en sus equipos, interactuando, trabajando con el facilitador, y las 2 siguientes semanas se trabajaron actividades a distancia, donde ellos ya reconociendo lo que era una plataforma como es Classroom, ellos ya podían explorar, reconocer las actividades que estaban ahí, las indicaciones, los tiempos en los cuales se tenían que entregar las actividades, y ellos mismos iban almacenando sus tareas, sus actividades complementarias, y el facilitador iba retroalimentando. En esto consistió como tal parte de la intervención con los profesores tutores. Como resultados de la intervención, en este momento, como tal, todavía se tiene como tal los resultados, pero no se ha hecho aún el análisis, por eso no establecí aún este apartado. Sin embargo, considero que de alguna manera la parte perceptiva, lo que se vio durante la implementación de este curso, es que hubo una gran recepción por parte de ellos en el sentido de que sí podrían obtener algo positivo de la acción de formación, de que podrían encontrar nuevas formas o caminos para poder desarrollar la tutoría, y esto se vislumbró en su actitud, ¿no? En su involucramiento, a pesar de que en gran parte de los profesores pues desconocían cómo se manejaba. A veces, en algunos casos, no sabían ni siquiera qué era el Classroom, como suele pasarnos a muchos profesores, que de repente hay ciertas ¿cómo se dice?, aplicaciones digitales o plataformas que se desconocen. Y bueno, esa sería parte de lo que está pendiente. Y bueno, como tal, ¿existen necesidades del contexto? Pues sí las existen, ¿no? Sí existen, perdón, y es parte de lo que se quiere retroalimentar y reforzar para poder llevar a cabo la implementación de posibles acciones a futuro que puedan ya ser constantes, que puedan ser cíclicas, para que el profesorado que se dedique a la acción tutorial pues ya cuente con estas herramientas y realmente no tenga tantos problemas para poder llevar a cabo la labor, y que en esencia se pueda cumplir con el objetivo de que el alumno tenga a su alcance el apoyo de su tutor de manera constante. Y bueno, ya como parte de las referencias bibliográficas, aquí están algunos autores, y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Adelante con sus comentarios, maestra Vivian. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues me parece que tienes un montón de información súper importante. Y que, bueno, decidiste centrarte en una cuestión muy específica, pero bueno, no sé, tal vez haya comentarios que si en algún momento quisieras ampliar la investigación, pues no sé si serán muy útiles, pero los voy a hacer. Bueno, tenía dudas respecto al documento que nos enviaste, pero creo que ahora con la exposición han quedado más claras sobre esto de la tutoría, qué implica para el profesorado. Y la que sigue persistente es porque es necesario incorporar las tecnologías. Eso va junto con... Nos platicas de que hay un diagnóstico, pero es un diagnóstico sobre sobre el uso que se tiene, ¿no? Sobre accesos y usos de la tecnología, pero no sé si necesariamente eso responde, o sea, si tu pregunta está estructurada como tal, en que las personas, los profesores, profesoras que se dedican a la tutoría vean
en las tecnologías una respuesta a necesidades específicas, porque por ahí respondiste, bueno, cuando exponías, perdón, eh, señalaste esta parte de que son, pues claro, como profesores de nivel superior, pues tienen una formación disciplinar que no necesariamente responde o va en, o sea, va de la mano con una necesidad específica respecto a una tutoría, porque por lo que entiendo no solo es una tutoría académica, sino también es un acompañamiento ahí que no sé hasta qué punto, eso lo conocerás mejor tú, implica también una cuestión como emocional. Y ahí es donde yo me preguntaba un poco si, eh, si no también sería válido poner un poco de eso ahí. O sea, no que lo vayas a desarrollar, pues porque entiendo que no es tu tema, pero que sería importante. ¿Por qué? Porque mencionas de manera específica que estas personas, estas profesoras, profesores que se dedican a la tutoría, no tienen una retribución monetaria. Y entonces, bueno, supongo que funciona como esta parte de cargos honoríficos o algo así, que dentro, o sea, que estas constancias te ayudan en el sistema meritocrático de las instituciones, como a juntar puntos o así. No lo sé si sea de ese tipo, eh, pero bueno, a mí me parece que ahí estas cuestiones influyen ya dentro de un plano de trabajo docente. ¿No? O sea, que salen del campo del contexto áulico de enseñanza y aprendizaje, que en sí mismo implica un montón de cosas, pero que ya tiene que ver también con una cuestión de tiempos y de pues todo lo que se da con eso, ¿no? Porque, insisto, yo no sé hasta qué punto llega también lo emocional, ¿no? En estas tutorías. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que a mí me parece importante también señalar, o sea, que me parece que lo tienes, pero que quede más claro, si el utilizar estos recursos digitales justo ayuda a que esta carga laboral sea menor, o sea, que sea ligere, porque creo que si algo nos pasa como profesoras, como profesores, es que de repente nos rebasan muchísimas cosas y resulta que el dar clases ya no solo tiene que ver con este proceso de diseñar la clase, de estar en el aula, o sea, sino que implica muchísimo más y que se vuelve pues eso, un trabajo muy complicado. Eh, bueno, eso me gustaría que quedara como claro, ¿no? Si esta cuestión de el utilizar herramientas digitales ayuda con esas cargas laborales. Y una cosa que me preocupa un poco, eh, bueno, me inquieta, es que me parece que es una forma de capacitación del profesorado. Y no lo sé, pero, o sea, no sé si lo estás viendo así, pero me parece que si estamos hablando de una propuesta que tiene relación con la investigación educativa y que es un trabajo terminal de un grado, tendría que ser más que eso. O sea, tendrías que problematizar más en relación a, porque si de repente se queda como solo en esta parte del taller y el capacitar a las personas para que vean qué de estas herramientas digitales les ayudan o no, pienso que queda ahí un poco corto. Y es que tienes muchísima información. O sea, creo que puedes complejizar muchísimo más porque, o sea, hay muchísimos factores que inciden en lo que estás diciendo, ¿no? Eh, y que no solo tienen que ver con el hecho mismo de la tutoría, sino todos los factores que inciden ahí, porque además, mm, no sé, las y los estudiantes sí realmente interactúan en Classroom, por ejemplo.
Porque, por ejemplo, o sea, sé que sé que una experiencia no determina la generalidad, pero en el caso particular de mis estudiantes, si yo les escribo por Classroom, ni se enteran, ¿no? O se enteran cuando les conviene. O sea, aunque tú les digas, esta es la vía oficial de comunicación y el correo institucional, no lo hacen. Entonces, bueno, yo doy clase a nivel preparatoria, tal vez en educación superior cambie, pero ahí también habría que ver eso, porque se está partiendo del supuesto de que realmente ayuda y no lo sé, o sea, si no hay como mucha claridad en esta parte y se vuelve justo solo una capacitación para el profesorado, eh, queda corto, me parece, y además que tienes muchísimo, o sea, todo lo que decías, o sea, yo aprendí un montón de todo lo que dijiste. Y entonces, pues justo, ¿no? Rescatar toda esa información que ya tienes, problematizar un poco para que tenga, o sea, para que esté como al nivel de una investigación como pues de maestría y que sea un aporte significativo, porque pues sí, no, o sea, capacitaciones hay miles, ¿no? Miles de verdad, o sea, porque seguramente dentro de la propia institución hay otros recursos, ¿no? Hay MOOCs, hay otras, porque la SEP pide, ¿no? O sea, a todas las instituciones de educación que haya una formación docente constante, ¿no? O sea, bueno, esa profesionalización que sí o sí tiene que suceder, pero ¿qué de tu propuesta hace que sea distinto eso? Y para que no quede en una capacitación. Ya, sería todo. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Viviana. Y bueno, también continuando, Miguel, eh, fíjate que a mí también me saltaron muchas dudas, ¿no? Ahorita también con lo que comentaban. ¿Qué tanto le sirve al docente? ¿Qué tanto podría minorar su trabajo tutorial, que a veces es exhaustivo, ¿no? No solamente es uno, son cientos, bueno, por decir cientos, muchísimos estudiantes, no sé cuántos estudiantes tengan que asesorar a estos tutores, acompañar a estos tutores, pero también qué tanto beneficia a los estudiantes esta situación, ¿no? Creo que ahí sí sería como muy interesante que tú reflexionaras, que tú evaluaras, que tú miraras esta visión, porque en la Rosario Castellanos, bueno, nosotros nos ha tocado ser tutores también, ¿no? Y además somos directores de tesis y damos UCAS, aparte hacemos investigación, bueno, hacemos como muchas cosas, y de pronto resulta con que cuando nos mandan a ser tutores, de pronto ya, como es lo digital, y eso nos pasó y es algo que hemos estado criticando mucho, hasta dónde ya en el momento que nos hicimos digitales, entonces a cualquier hora nos pueden hablar, ¿no? Los estudiantes sienten que a cualquier hora en la noche, en la madrugada, en la mañana, o sea, seamos honestos, también lo digital nos ha metido en la precariedad, ¿no? En el tiempo excesivo, entonces creo que sería muy importante que tú pudieras reflexionar en torno a estas herramientas, qué tanto beneficiaría al maestro, qué tanto beneficiaría al estudiante, si solamente se beneficiaría a la institución, porque pues tendrías como muchos máquinas que están tutorando rápido y generando ciertas estrategias. O sea, lo digo en el mejor de los sentidos de que podrías analizar toda esta situación, qué sí se podría hacer y no solamente dar herramientas para que al final resulte con que atiendes a mucho más. O sea, te dicen, bueno, ya no estás haciendo lo presencial, entonces en lugar de atender 10, ahora vas a atender 20 o 30 para cumplir con lo que se te está exigiendo en la institución, ¿no? O sea, lo digo, estoy pensando así como mucho a futuro, pero sería importante que tú lo consideraras y que quizá tampoco creo que lo digital tampoco nos ha salvado, ¿no? O sea, muchos que trabajamos ahora a distancia y que hacemos dirección de tesis, quisiéramos tener un momento para estar con nuestros estudiantes de frente y decir, a ver, ¿qué estás haciendo?
¿no? O sea, porque por mucho que tratas de generar estas tutorías y estas, a distancia y que nos conectamos y que son como actividades síncronas, llega un momento en que sí decimos, vamos a vernos aunque sea un día, a ver qué día podemos vernos para lograr que ya concluyas esta tesis, ¿no? Y lo estoy poniendo como en este sentido en el caso de las tesis, pero bueno, porque me parece que también el tutor a veces ayuda en este sentido también, ¿no? A los estudiantes. Y bueno, por otro lado, creo que con tu formación que vienes ahorita con el doctorado, o aquí en la universidad, sería importante que más allá de hablar de estrategias digitales, se hable de estrategias de estos escenarios multimodales, ¿no? Que se retoman, lo híbrido, el poder generar otro tipo de escenarios que no solamente sean o bien lo presencial o lo digital, sino que pudiera haber otro tipo de escenarios visuales, audiovisuales, no sé, o sea, que espacios áulicos, qué sé yo, que se pensara que en esa propuesta pudiera ir algo más allá, justo por esta propuesta que nace de aquí de la individualidad, ¿no? Que está en la Rosario y que bueno, que tú eres docente. Creo que puedes aportar mucho, también podrías dar esta reflexión hacia algo más amplio, más allá de lo digital. Y bueno, por eso eran mis comentarios. Miguel, ojalá tú puedas discutirlo esto con tu docente y que, bueno, te sirva la retroalimentación que te dimos. Y bueno, gracias por la retroalimentación a ambas. Muchas gracias, Miguel. Maestra Viridiana Flores, muchas gracias por apoyarnos siempre con estos comentarios, con este apoyo al coloquio. Y bueno, a todos agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y les reitero nuestro agradecimiento, buenas noches, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.